son muchas las actividades que se realizan en estos 16 días de activismo. Sin embargo, dejamos muy claro, es todo el año, y estos 3 años han sido primero las mujeres para acabar con la violencia de género y hacer el juicio más parejo entre hombres y mujeres. También quiero comentarles que esta semana nos vamos a presentar al Congreso de la Ciudad de México a la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda para presentar nuestra propuesta de presupuesto. No nos han hecho llegar el techo presupuestal, es decir, no sabemos cuánto está estimando finanzas que debamos presupuestar. Nosotros calculamos que el presupuesto que se necesita es de cerca de 3.500 millones de pesos. Es decir, el año pasado recibimos 2.800, estamos calculando que se requiera un 30% más, entre 25 y 30%. ¿Por qué esto? Primero, porque necesitamos duplicar el estado de fuerza de la policía. Segundo, aumentar las cámaras que requerimos. Tercero, instalar un CENDI nuevo para reubicar el CENDI Tacuba que está en el mercado. Y lo que queremos es sacarlo del mercado porque sí representa un riesgo un CENDI en el mercado por todas las instalaciones de gas y electricidad. Cuarto, porque queremos aumentar nuestro programa de comedor manos a la olla. Quinto, porque sí se requiere recursos para el mantenimiento de las escuelas públicas. Sexto, mejorar nuestros camiones de basura. Séptimo, tenemos el proyecto del corredor mágico del lago Chien para transformarlo en un espacio seguro para caminar, pero también que se convierta en una joya del barrio, en la cual exaltemos la identidad de nuestros barrios, preservemos también la identidad de nuestros barrios. Y Lago Chien representa un eje muy importante de 3 zonas: Anáhuac, Pensiles y Tacuba. Por eso, rescatar el Lago Chien como el corredor mágico relanzaría muchísimo la zona para hacerla mucho más bonita y más segura, destacando el orgullo por nuestros barrios. Además de eso, la intervención de las minas, los taludes, los mercados públicos, la sustitución de la red de agua potable y drenaje, así como la instalación de luminarias. Es decir, primero la seguridad, segundo nuestros barrios, nuestros mercados, nuestras escuelas públicas, los programas sociales y los servicios como lo es la red de agua y drenaje. Es decir, si requerimos más para Miguel Hidalgo, si requerimos más para Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo sí aporta muchísimo para la Ciudad de México. De predial nada más aportamos el 20%, cerca de 4.000 millones de pesos, y se nos regresan 40 millones de pesos de recursos de la ciudad. El otro tanto que tenemos de presupuesto es de recurso federal. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es mantener el recurso federal y aumentar en 800 millones los recursos de la ciudad. Somos el único municipio, alcaldía, demarcación territorial en el país que paga mucho más predial de lo que recibe. Ninguna otra alcaldía de la ciudad ni del país paga lo que paga, contribuye como nosotros en predial. Y nos regresan muy poquito de ese recurso. Entonces nosotros hacemos un llamado a los diputados del Congreso de la ciudad a que le pongamos un alto a esta explotación de Miguel Hidalgo, que es una forma de extracción de sus recursos como si fuera una mina, en donde no se le restituyen los recursos a la gente. No estamos pidiendo al gobierno, estamos pidiendo el recurso para atender las principales necesidades sociales. Y más aún en el contexto de lo que está pasando en el país. Cada vez los gobiernos locales reciben menos y entonces se van deteriorando los servicios públicos, los programas, porque hay una concentración de recursos. Ustedes han visto que hay una tendencia a centralizar el poder
y a centralizar los recursos. Y ahora, mucho más grave, nos preocupa lo que va a pasar a las escuelas públicas, porque en el programa, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, se aventaron la propuesta de recortar en 50% los recursos para el programa de la escuela es nuestra, es decir, el apoyo al mantenimiento de las escuelas a la mitad, de 29,000 millones a cerca de 16,000 millones, 15,000 millones de pesos. Es decir, más o menos a lo que equivale el costo de la elección de jueces y magistrados. Entonces yo lo que supongo es que las escuelas van a pagar, o sea, van a poner el recurso para echar a andar la elección de jueces y magistrados. Los 13,000 millones que le quitan a las escuelas son los 13,000 millones que se van a gastar en la elección derivada de la caprichosa, porque si es eso, es una caprichosa reforma judicial. Ustedes saben que no fue la mayoría del pueblo de México la que pidió esa reforma, la pidió una mayoría artificial que compraron con diputados y senadores, con sobrerepresentación, es decir, con un montón de trampas. El pueblo de México no quería una reforma judicial. Si no, van a checar ustedes los números al rato de participación, si va a ser la mayoría de la población la que va a votar. Entonces, 13,000 millones de pesos pagan las escuelas públicas de todo el país para financiar la elección de jueces y magistrados. Eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, primero señalo un problema muy grave en la forma en cómo el gobierno federal está planteando el presupuesto. Por eso, ante este encendido de las alarmas, pues de que le están dando la espalda a las escuelas públicas, a las maestras, a los niños y a las niñas, pues hacemos el llamado al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a que vaya a dar la batalla al Congreso Federal, a defender el presupuesto de las escuelas públicas, a que vaya a defender ante el Congreso Federal el programa La Escuela es Nuestra, y si no funciona, pues entonces que lo cancele. Pero yo creo que ahí hay un recorte muy importante que tiene que atender y defender pues, ese presupuesto. Y yo creo que sí le pueden hacer caso a muchos de los diputados. Pues a él le tocó presidir un partido cuando nombraron a todos esos diputados. Entonces, que les diga, oigan, no se olviden que la principal responsabilidad es con el pueblo, no con los caprichos del gobierno para elegir jueces. Que vean cómo recortan ese presupuesto para esa elección tan cara y mejor se lo dan a las escuelas públicas. Es que 13,000 millones es muchísimo dinero. O sea, sí se tendría que estar revisando. Yo no sé si a lo mejor hasta posponen la elección de jueces y magistrados para hacerla concurrente con la elección federal, porque es un capricho muy costoso, 13,000 millones de pesos. Y eso se lo van a quitar a las escuelas públicas. O sea, sí deberían replantearse las necesidades del país y decir, si esto nos va a costar, está bien, van a pasar la reforma judicial, pero a ver cómo hacen una reforma o algo para patear el balón de la elección de jueces para dentro de 3 años, hacerla concurrente con la elección constitucional del 27. O sea, sí valdría la pena pensar si se hace concurrente la elección para no quitarle esos 13,000 millones de pesos a las escuelas públicas. ¿Cómo los vamos a recuperar? Son de las discusiones que se tienen que dar en el Congreso. Entonces aquí el primer llamado es a Mario Delgado a defender el presupuesto de las escuelas. Y nosotros nos ofrecemos a acompañarlo para ir con los diputados, para pedir por todas las escuelas públicas del país y sobre todo de Miguel Hidalgo, que nos preocupa. Y aquí no estamos viendo colores. Si el secretario de Educación nos convoca a los alcaldes para hacerle llegar las propuestas de las escuelas y vamos a la representación del Congreso a explicarlo y hacer la presión, porque el secretario de Educación debería estar defendiendo el interés de las escuelas públicas, a menos que me digan que no hay necesidades de mantenimiento. Yo aquí le puedo hacer llegar más de 500 millones de pesos de solicitud de mantenimiento, nada más de aquí de Miguel Hidalgo,
de todas las escuelas públicas. Es que el problema es muy grave. Tiene que darse cuenta el gobierno y la gente que el dinero público no es el dinero de los gobernantes. O sea, no es, me tienes que obedecer, diputado, porque este es mi dinero, si no son patrones de las decisiones públicas. Es un dinero de toda la gente. Es el dinero del pueblo de México, es el dinero de los vecinos de Miguel Hidalgo, es el dinero de la Ciudad de México. Entonces, ¿quién está poniendo las necesidades pues como prioridad? ¿Quién la está planteando? Pues la está planteando el gobierno, y si los diputados no escuchan las necesidades del pueblo, las necesidades que hay en las escuelas públicas, pues entonces están haciendo lo que les dice el gobierno, y eso está muy grave. Hoy estábamos en la escuela CAM 16, que atiende a personas con discapacidad, estamos yendo todos los niños a la escuela, y nos dicen, no solamente nos recortaron, están recortando eso, llevamos 5 años sin contar con el apoyo del programa de escuelas de tiempo completo, o sea, nos han quitado recursos. Y así se encuentran estas necesidades, pero les puedo hablar que en todas las escuelas el abandono es terrible. Y a ellos se les hace muy fácil, porque como están encerrados en sus oficinas en Palacio Nacional, pues de aquí a que la comunidad escolar les reclame en su cara y los vean a los ojos, pues nunca va a suceder. ¿Cómo va el gobierno federal? Pues siempre con protocolos, con escoltas, todo cuidado. Le esconden la realidad a los gobernantes. Y entonces no se dan cuenta, no pisan las escuelas públicas. No se les olvida, porque llevan ya muchos años pues metidos en esta dinámica de que ellos son la voz del pueblo. No, ellos no son la voz del pueblo. Ellos son la voz del gobierno, pero se hacen creer que interpretan la voz del pueblo. No es cierto, porque si interpretaran la voz del pueblo le hubieran dado más dinero a las escuelas y no a querer manipular el poder judicial, porque eso es lo que están haciendo. Dijeron, mira, capricho de 13,000 millones de pesos para manipular el poder judicial. ¿A costa de qué? De quitarle dinero a las escuelas públicas. ¿Eso quiere el pueblo? Eso no quiere el pueblo. Por eso sí es muy delicado y hay que desenmascarar. Hay que dejar claro que lo que está sucediendo es muy grave, porque están dándole la espalda a la gente, a las necesidades de la gente. Y el presupuesto público no debe ser un tema de especialistas y economistas y gente, y de repente un lenguaje que no entendemos. Es ¿dónde ponen las prioridades el gobierno? ¿En las necesidades de la gente o en las necesidades de su ambición y avaricia política? ¿En dónde está? En su ambición política. Porque si estuvieran las necesidades del pueblo, lo hubieran puesto a las escuelas públicas. Sí, es muy delicado. En el presupuesto es donde se ve si los gobernantes realmente se preocupan por la gente o si están preocupados por sus intereses. Y por eso le decimos a Mario Delgado que no está solo, lo vamos a acompañar para defender las escuelas públicas y que no se cometa este recorte del 50% a las escuelas públicas. Bueno, seguimos defendiendo nosotros a la gente y vamos a seguir defendiendo el presupuesto participativo, porque eso nos ha permitido hacer muchas obras para iluminar y arreglar las calles en nuestros barrios y en nuestras colonias populares. Somos la alcaldía que más ha invertido en las colonias populares, pero además somos la alcaldía que más recursos ha ejercido escuchando a la gente a través del peso a peso, que incrementamos los recursos del participativo en cerca del 40% en un año. Sí creemos en que la ciudadanía le da mejor orientación al recurso público, tiene mucho más valor cuando involucras a la gente. Por eso vamos a defender el presupuesto participativo, no a la cancelación del presupuesto participativo 2025, sí a la realización del presupuesto participativo 2025 en el mismo día de la elección de jueces y magistrados. No queremos más gasto para otra elección, porque sabemos que la quieren patear. Entonces, que no pateen el balón, que no le quiten el dinero a la gente del presupuesto participativo, sirve para muchas obras
aquí en Miguel Hidalgo y en toda la Ciudad de México. Seguimos en la defensa del presupuesto participativo porque ha sido de gran utilidad para mejorar nuestros barrios y colonias populares. Aquí el llamado es a los diputados de Morena y de todos los partidos, del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, del PT, del Verde y de demás fracciones que se inventaron en esta robadera de diputados, a todos los diputados, a todas y todos los diputados, a defender el presupuesto participativo. El llamado es a que se apruebe la iniciativa que presentamos para que se pueda realizar la consulta del presupuesto participativo 2025 y 2026 el mismo día de la elección de jueces y magistrados. Y también compartirles que seguimos con los operativos contra las chelerías. Este fin de semana también realizamos operativo y queremos mandar el mensaje de que no están toleradas las chelerías, para que aquellos vecinos que colocan su puesto de cerveza o venta de alcohol en la vía pública, pues sepan que los vamos a levantar, que los vamos a retirar y que está prohibido la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública y que representa un enorme riesgo para la seguridad de quienes consumen y de quienes transitan alrededor de estos lugares y de quienes viven en la zona. Recibimos muchas quejas de vecinos que están inconformes con el ruido y con todo el desorden que generan las chelerías, la venta de alcohol en la vía pública. Y con eso, pues, me pongo a sus órdenes para sus preguntas.